bendiga a todos. Y hoy vamos a ver un tema que yo lo he titulado Sanado, Agradecido y Salvado. Y veremos uno de los milagros que el Señor hizo, el cual guarda un importante mensaje para la iglesia de hoy, de todos los tiempos, pero específicamente para la iglesia de hoy, y es acerca de la gratitud. Muchos cristianos que han caído, enredado en las trampas del enemigo, como sean las costumbres, las tradiciones, la religión, y se les ha olvidado o desconocen que ser agradecidos es un mandato y no una opción. Y ya vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 15. En su palabra dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bien, enfatizo la última parte de este texto, donde se observa que dice sed. La palabra sed es un imperativo, como diciendo es una orden, un mandato, donde el Señor nos está llamando a través de su siervo a ser agradecidos, que es el tema que vamos a ver hoy. Y vemos que no es una opción, como muchos creen, porque algunos están fluyendo en sus costumbres, fluyéndose en sus tradiciones y fluyendo en su religión, sin tener en cuenta lo que el Señor nos ha mandado aquí en la tierra como hijos de Dios, y no como religiosos, no como simples personas que cumplimos con una costumbre, con algo que se nos ha impuesto, nuestros ancestros, nuestros familiares. Pero sin embargo vamos a ver hoy cómo el ser agradecido es un mandato, como ahora lo hemos visto a través del siervo en su palabra de Colosenses, que nos dice: y sed agradecidos. En esta prédica hablaremos acerca del pecado muy común que existe en la vida de una mayoría de creyentes, porque lamentablemente este tema ya no es que abarque una parte minoritaria, sino que este pecado se ha generalizado en la mayoría de los creyentes. Ahora bien, cuando se habla acerca del pecado, lo que primero llega a la mente de las personas son los 10 mandamientos. Y está bien, ya que el Señor lo mencionó en la historia del joven rico. Y si el Señor lo mencionó es porque realmente es parte necesaria para la vida eterna. Porque recuerden ustedes la historia del joven rico que le dijo: maestro, ¿qué haré? ¿O qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le empieza nombrando los mandamientos. Por lo tanto, está bien, los 10 mandamientos, pero es exactamente por esa razón que existen muchos cristianos que piensan que no pecan. El diablo les mantiene convencidos de que al no ser idólatras, asesinos, adúlteros, ladrones, mentirosos, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de actos visibles, porque hay otro tipo de idolatría y otro tipo de asesinato y adulterio, mentira y robo, que no es visible, que es dentro del ser humano, pero estamos hablando de lo que es visible. Y al no ser nada de eso nombrado, ellos creen que están libres de pecado. Pero lamentablemente, esta no es la verdad, ya que pecar no es solamente romper los 10 mandamientos, sino que también es dejar de hacer el bien, como dice su palabra en Santiago capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que muchas veces sabemos que hay cosas que tenemos que hacer, que son buenas, pero no las hacemos. Entonces, eso también es pecado, no hacer lo bueno. Entonces, ¿qué es hacer el bien? En primer lugar, es permitirnos o permitir ser guiados por la palabra de Dios
u obedecer la palabra de Dios. Porque muchos pueden ser guiados por libros, por filosofías, por pensamientos de hombres, pero el hacer el bien es permitir ser guiados por la palabra de Dios. En segundo lugar, es permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Y en tercer lugar, someternos a la voluntad de Dios y no esperar que Dios se someta a la nuestra. Porque hoy en día, hermanos, es muy triste ver cómo los cristianos, digo yo, quieren someter la voluntad de Dios a su propia voluntad. O sea, lo que prima hoy en día en las personas, en los creyentes, es su voluntad y no la de Dios. Y es por eso que uno de los pecados frecuentemente cometido por los creyentes y que pasa desapercibido es la ingratitud. ¿Por qué? Bueno, queridos, la ingratitud es un pecado frecuentemente cometido por los creyentes porque cuando analizamos, o mejor dicho, cuando nos analizamos personalmente, es decir, cuando tomamos el tiempo de meditar en nuestras vidas, de reflexionar, de revisar nuestras vidas, todos descubriremos que desde que aceptamos al Señor, Él ha hecho y continúa haciendo grandes cosas en nuestra vida. Desde que le dijimos al Señor, toma tú el control de mi corazón y de mi vida, Él nos ha cambiado por completo. Cuando hemos dicho, Señor, sé tú el Adonai de mi vida. Ya no quiero yo gobernarme, porque hay muchos que andan en esta vida autogobernándose. Pero cuando llegamos a Cristo y le dejamos que Él tome el control de todo nuestro ser, mente, alma, cuerpo, corazón, entonces ahí el Señor nos cambia por completo, porque le estamos entregando todo nuestro ser. Y no somos ni una sombra de quien éramos antes, porque el Señor nos transforma completamente. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fíjense que el Señor dice que todas las cosas son hechas nuevas cuando vamos al Señor, cuando estamos en Él, todas las cosas viejas pasan, dejan de existir, para luego el Señor hacerlas todas nuevas. Y la realidad es que deberíamos siempre, hermanos, darle gracias a Dios por este cambio y por el perdón de nuestros pecados que Cristo los pagó en una cruz. Pero tristemente este no es el caso de muchos cristianos que nos olvidamos del sacrificio que el Señor hizo una vez en la cruz por nuestras vidas. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De qué reino nos trasladó el Señor? ¿De qué destino nos libró el Señor? Porque si nosotros pensáramos un poquito lo que el Señor hizo con nuestras vidas, seríamos personas más agradecidas, cristianos más agradecidos. Y la realidad es que la mayoría de los cristianos hoy en día ni siquiera oran dándole gracias a Dios por los alimentos antes de comer. Recuerdo que una vez estábamos comiendo en casa con un jovencito que pertenecía a un hogar cristiano donde se los tenía hasta la mayoría de edad y luego se le buscaba una inserción escolar o laboral y ya solo ellos podían independizarse, pero mientras tanto estaban en un hogar cristiano de una iglesia. Entonces le servimos el desayuno, la comida, y bueno, le decimos que vamos a dar las gracias, y él ya había comenzado a comer. Entonces se asombró él, y después nosotros le preguntamos por qué se había asombrado, y él me dice, porque nosotros no damos gracias de comer. Le digo, ¿no dan nunca gracias de comer antes de las comidas? Y dice, no nos enseñaron. Entonces se dan cuenta, hermanos, que ni siquiera en esas cosas tan vitales, porque ¿qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos realmente para comer? Por la gracia del Señor, todos los días tenemos un plato, 2, 3 de comida. Pero hermanos,
tenemos que ser agradecidos que esa provisión viene de parte de nuestro Señor. Nada es mérito nuestro. Nosotros trabajamos, pero trabajamos porque el Señor nos provee el trabajo. Conseguimos los alimentos porque el Señor permite que consigamos los alimentos. Y todo es del Señor. El Señor todo lo ha creado para beneficio nuestro. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor por los alimentos antes de comer y bendecirlo a los mismos? Pero la ingratitud es un pecado comúnmente cometido, el cual todo cristiano debe evitar. Hermano, la ingratitud se debe evitar. Debemos trabajar esa área, debemos practicarla. Es lindo a los papás y a las mamás enseñarle a sus hijos desde pequeños a ser niños agradecidos, porque lo que se aprende en niño, aun cuando fuere viejo, no te apartarás de ello, dice el Señor. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso es importante este principio, enseñarlo desde la niñez, para que después no sea algo que nos tengamos que imponer como una carga, sino que fluya en nuestras vidas como algo de parte nuestra el ser agradecidos. Vamos a la palabra de Dios y fijémonos el problema de la ingratitud. Y para eso vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Su palabra dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es una historia bien conocida y todos hemos escuchado hablar acerca de la lepra en algún momento. Y si no has escuchado, bueno, quizás has leído en la palabra de Dios acerca de esta enfermedad, de esta horrorosa enfermedad. Pero creo que no todos están completamente conscientes de la magnitud de esta enfermedad. Y la razón principal de esto es porque en nuestros días esta enfermedad es muy fuera de lo común. Pero para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento en la historia, debemos tener un mejor conocimiento de la magnitud de esta enfermedad. Si no has escuchado nunca de ella, hoy vas a tener un conocimiento de lo que significaba tener esta terrible enfermedad. La lepra era la enfermedad más temida en los tiempos bíblicos, ya que tener esta enfermedad era peor que recibir una condena de muerte. Y es porque en cuanto aparecían los primeros síntomas de la enfermedad, la ley dictaba que la persona fuese echada del resto de la población y se le prohibía contacto alguno con alguien que estuviese sano. Números capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. O sea que la persona infectada no solo sufriría el horrible padecimiento físico que produce esta enfermedad, sino que también tendría que atravesar por el sufrimiento psicológico de ser rechazado por su propia familia y por la sociedad. O sea, rechazado por todos. Porque a veces en la vida muchas personas pueden sentir el rechazo de su familia, como a muchos le ha pasado. Pero quizás hay otro grupo de la sociedad que los acepta. Hay alguna persona que los puede aceptar. Pero estas personas no podían estar en ningún lado,
no podían estar en la familia, no podían estar en la calle, no podían estar en la sinagoga, no se los podía ver en ningún lado, eran echados porque así decía la ley. No tenía que tener contacto con nadie que estuviese sano. Una persona que tenía lepra estaba condenada a sufrir una muerte larga y agonizante. ¿Pero qué es la lepra? Veamos brevemente cómo esta enfermedad se desarrolla en las personas. Digo breve porque no vamos a hacer mucha medicina de esto. Con explicar unas cuantas cosas nos daremos cuenta por qué las personas estaban tan afligidas cuando empezaban a tener los primeros síntomas. La lepra inicia con pequeños crecimientos en los párpados y en las palmas de las manos. Después se va extendiendo gradualmente por el cuerpo. Llega a desteñir el pelo hasta quedar blando. Y la enfermedad provoca que salgan como tipo de escamas en la piel que se convierten luego en inflamaciones y en llagas dolorosas. Pero la enfermedad no se detiene ahí. La infección se empieza a comer la piel, hermanos. Es algo tremendo. Hay personas que han ido a un leprosario y han visto personas ya que le falta parte de la piel y ya se ven los huesos. Y se come la infección la piel y la carne hasta llegar al hueso. Así que según progresa, va pudriendo el cuerpo, lo va pudriendo miembro por miembro. Es una horrorosa y dolorosa enfermedad y es por eso que era tan temida. El pueblo de ese entonces creía que la lepra era un castigo de Dios, así que ellos consideraban que solo Dios podía sanar a alguien que sufriera de esta enfermedad. Ellos pensaban, bueno, si a Dios le place, Dios lo va a sanar. Y si no, no hay cura acá entre nosotros. Bien, esto es lo que vemos con respecto a esta enfermedad. Y en la Biblia lo podemos ver en la reacción de un rey. El rey de Israel, cuando recibió la carta del rey de Siria, pidiéndole que sanara al general Naamán, como lo encontramos eso en 2 Reyes, capítulo 5, versículo 7, cuando leemos que dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea que él decía, no, yo no soy Dios para sanarlo a este hombre. Es así que los leprosos eran considerados personas física y espiritualmente sucias. Y es debido a esto que ellos tenían leyes bien estrictas en cuanto a los que sufrían de esta enfermedad. Y si ustedes desean conocer un poquitito más acerca de las leyes que existían, pueden remitirse al libro de Levítico, y allí los capítulos 13 y 14 le van a dar un panorama bastante amplio acerca de cuáles eran las restricciones para el ser humano en cuanto a su salud, en cuanto a la limpieza, en fin, vayan y lean y allí van a tener un panorama bien amplio de lo estricta que era la ley levítica. Una de estas leyes dictaba que una persona leprosa no se podía ni siquiera acercar a otros. Los enfermos tenían que permanecer a por lo menos 6 pies de otras personas en todo momento. O sea que cómo se perdían eso tan importante que es aquí en la vida, el contacto con el ser humano. Todos los seres humanos necesitamos contacto, hermano. Dice que está comprobado que los bebés cuando recién nacen necesitan el contacto de la mamá o de alguien. Si no se le toca, aunque sea con un dedo, a esos bebitos, pueden llegar a morir por falta de cariño. Así que el ser humano ha sido creado para recibir cariño y bueno, luego para poder darlo. Bueno, los leprosos no podían vivir cerca de otras personas y definitivamente no podían vivir dentro de las paredes de una ciudad. Los leprosos eran desterrados y repudiados por todos, incluyendo sus propios seres queridos y familia. O sea, los corrían, hermanos, y los corrían como, no con palabras bonitas, los deben haber insultado, les deben haber dicho de todo a un leproso, hasta sacarlos de la ciudad. Bien, ahora continuemos con los 10 leprosos. Volvamos a nuestra historia inicial.
Aquí tenemos al Señor que se encontraba en camino a Jerusalén y vemos cómo estos 10 leprosos, estos hombres leprosos, le salieron al encuentro clamando misericordia. Ellos dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora bien, si hacemos una comparación entre estos 10 hombres y el pecador no arrepentido, pronto encontraremos, hermanos, que no existe mucha diferencia. Lo veremos. Y es porque cuando un pecador llega a los caminos del Señor, sufre de una enfermedad peor o tan grande como la de ellos. Antes de llegar al Señor, todos estaban llenos de las dolorosas llagas que causa el mundo, las cuales les tienen frustrados, los tienen decepcionados, deprimidos, angustiados, y muchos pensando ya que no quieren seguir viviendo. Esa es la situación de toda persona que tiene la enfermedad del pecado sobre su alma, sobre su vida. Y no estoy hablando de llagas físicas, sino estamos hablando de llagas espirituales y emocionales. Y cuando llegan a la presencia del Señor, hacen igual que estos 10 leprosos. Al igual que estos leprosos, claman pidiendo su misericordia. ¿Cuántas personas pasan a los altares llorando, arrepentidos, humillados, se arrodillan en la presencia del Señor porque reconocen la condición de su interior, de su corazón, reconocen su pecado y piden clemencia, a ver si hay clemencia, si hay misericordia de parte de Dios? Y qué lindo que es cuando el Señor le limpia sus pecados y ellos pueden sentirse perdonados y salen diferentes, salen transformados, porque sienten que el Señor los ha perdonado y que su carga que ellos llevaban ha sido depositada en la cruz del Calvario. Al igual que Él hizo con estos 10 hombres, hermanos, a todos el Señor nos demostró su gran amor y misericordia. Y recibimos la sanidad espiritual que tanto buscamos. Buscamos algunos cuando eran chicos, otros cuando eran adolescentes, otros en jóvenes y algunos en la adultez y otros en la ancianidad. Pero de alguna forma se busca a Dios en algún momento de nuestras vidas, de alguna forma. Y este vacío, ese vacío que siente el ser humano, en un instante queda lleno de su santa, de su divina presencia, porque el Espíritu Santo hace una obra maravillosa. Comienza a ser morada en el hombre o una mujer. Pero desafortunadamente, aquí es donde comienza el problema para un gran número de personas. No digo todos, pero digo un gran número de personas. Y veámoslo. La razón es porque, como vemos aquí, los 10 hombres quedaron completamente sanados. Los 10 hombres leprosos quedaron completamente sanados, pero solo uno regresó para darle gracias. Y eso es lo que hoy hablaremos. Pero tú dirás, quizás ya hemos hablado desde el comienzo, sierva, usted ya ha estado hablando. No, ahora comenzaremos hablando de lo que el Señor te quiere decir, hermano querido, hermana querida, hoy a tu corazón. Amigo, amiga que estás escuchando, el Señor, así como recibió a los leprosos, hoy te está esperando a ti. Los 10 leprosos fueron bendecidos y todos deberían estar grandemente agradecidos, los 10. Los 10 hombres debieron regresar al Señor para darle las gracias por su sanidad y misericordia. Pero de los 10, solo uno sintió la necesidad de hacerlo. De los 10, solo uno regresó para darle gracias al Señor. ¿Qué pasó con los otros 9? Los otros 9, a pesar de que habían recibido la bendición más grande que podían recibir, simplemente siguieron sus caminos. De esta forma, menospreciando lo que Dios había hecho por ellos. La triste realidad es lo que aconteció con estos 9 hombres no es muy diferente a lo que sucede con frecuencia en la iglesia de hoy. Para eso vamos a pensar un poquitito en el papel que desempeña la iglesia. Porque la iglesia tiene muchos papeles que desempeñar acá en la tierra, pero hay uno que es muy importante. Y cuando veamos el papel que desempeña la iglesia, todos o la mayoría llegaremos a la conclusión que la iglesia es muy similar a un hospital. Nadie aquí ingresó en un hospital sin estar sufriendo de una enfermedad que se le debilitó,
de tal manera que tuvo que acudir a la atención médica, porque cuando uno va a un hospital no va porque simplemente tenga un rasponcito, que todos los días lo podemos tener, una pequeña quemadura que las mujeres al cocinar, yo por lo menos me vivo quemando con el fuego, porque cocino a las apuradas y me vivo quemando. Bueno, los hombres en su trabajo, mi esposo llega del trabajo y siempre tiene alguna cosa, o un dedo morado, o una cortadura, o algo. No, hermanos, a un hospital no vamos a ingresar por esas cosas que con un simple ponernos agua oxigenada o nada a veces, o una simple curita. A un hospital vamos a entrar porque estamos sufriendo de una enfermedad que nos aqueja tremendamente y que necesita una atención especializada. Ninguna persona tampoco ha ingresado a un hospital para pasar un tiempo o descansar allí, o quizás decir, me voy porque yo sé que en el hospital, en las clínicas, en los sanatorios, dan de comer y bueno, entonces me voy a comer al hospital. No, nada de eso, no es así. Si hemos tenido que ingresar en un hospital, ha sido debido a que teníamos un sufrimiento, el cual requería urgente atención y cuidado médico. Ahora, ¿qué sucede cuando recibimos el tratamiento médico adecuado? Y lo que sucede es que con los tratamientos y atención médica que recibimos, lentamente comenzamos a ganar fuerzas, nuestra salud se empieza a mejorar, nuestras energías vuelven a nuestro cuerpo, porque ¿cómo habremos ingresado en el hospital? No sé, pero seguramente sin fuerzas. Bueno, cuando uno empieza a mejorarse porque el médico ya le ha implementado la medicación necesaria, se le ha puesto el suero en algunos casos, se le han hecho los tratamientos, las operaciones y todo lo que esa persona necesitaba, lentamente empieza a ganar fuerzas y en la mayoría de los casos, muchos son sanados. Debido a la atención médica y los tratamientos, la persona se recupera y se le da de alta. Ahora, ¿qué hace esa persona una vez que ha sido dada de alta? Lo que hace esa persona es salir del hospital y continúa su vida como de costumbre, como lo solía hacer quizás una semana atrás, quizás 3 días atrás, quizás un mes atrás, quizás meses atrás, porque hay personas que han estado internadas en los hospitales por meses y por años algunas. Bueno, esa persona ha sido sanada y continúa con su vida como de costumbre. Y una vez que esa persona está sana, no piensa en los médicos, no piensa en los enfermeros que los cuidaron, no piensan en todos aquellos que trabajaron arduamente día a día, incluyendo incluso a los cocineros, que tienen su gran parte activa, a los que limpian los establecimientos hospitalarios, que también tienen su parte importante, porque es lindo estar en un centro hospitalario limpio. Bueno, también está esa parte. Pero ¿qué pasa? Nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda de todas esas personas que interactuaron cuando uno estaba mal. ¿Pueden ver la similitud entre la iglesia y el hospital, hermanos? Sí, existe gran similitud entre la iglesia y un hospital. Al igual que los enfermos ingresan en los hospitales, la mayoría de las personas acuden a la iglesia porque se encuentran gravemente enfermos, pero no de una enfermedad física, sino algo mucho más peor, de una enfermedad espiritual. Porque llega el momento en que esas personas son confrontadas por el Espíritu Santo y saben que su vida está en peligro, saben que sus vidas están destruidas y no saben cómo vivir ni siquiera un día más. Entonces van a las iglesias terriblemente desilusionados de la vida, terriblemente sus emociones dañadas y una serie de experiencias que han vivido que creen no encontrarles sentido ni solución a su problemática y van buscando que Dios y los siervos que están en la iglesia y que son usados por Dios le den una ayuda espiritual. Pero la mayoría de las personas llegan a la iglesia porque están deprimidas, débiles y sufriendo. La mayoría de las personas llegan a la iglesia y después de haber buscado la solución a su sufrimiento y dificultades en otros lugares y como su último recurso, quizás, porque quizás han buscado solución en la droga, muchos han buscado su solución en el alcohol o en el consejo de mala compañía que lo han guiado por malos caminos. Y cuando ven que nada de eso le ha dado resultado, como último recurso, bueno, van a la iglesia. ¿Y qué sucede entonces? Lo que sucede, hermanos queridos, amigos, amigas,
es que llegan a los pies del Señor y al igual que los 10 hombres leprosos en la historia que hoy estamos tratando que el Señor te haga entender, claman al Señor diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y bueno, lo que sucede es que al igual que en el caso de estos 10 hombres, nuestro Señor Jesucristo, también en el presente, que es el mismo, ayer, hoy y por los siglos y por siempre, derrama de su amor y de su misericordia sobre todo aquel que se llega confiadamente ante Él. El Señor derrama de su amor y de su misericordia a todos aquellos que acuden con un corazón contrito y humillado y se entregan todo su corazón a Él. Al igual que los 10 hombres de nuestra historia, la persona recibe instrucciones específicas de lo que tiene que hacer para recibir la sanidad, la paz y el descanso que tanto anhela. Entonces allí está el pastor, el evangelista, el maestro, el profeta, un hermano que se le ha acercado y le está diciendo: entrega tu corazón, Cristo te ama, Cristo puede ser la solución a tu problemática. Deja todas tus aflicciones en la cruz del Calvario, el Señor te va a cambiar tu estilo de vida, el Señor te va a hacer libre de esa cautividad. Y allí hay una persona dándole instrucciones específicas de lo que tiene que hacer para poder recibir la sanidad que necesita su alma, la paz y el descanso que esa persona necesita, porque hay personas que viven en esta tierra sin paz, sin descanso, hay personas tremendamente atormentadas todos los días de su vida. Y es por eso que muchos llegan al suicidio, porque ya no soportan ese tormento, ya no soportan más esa aflicción. Ahora miremos las instrucciones que se le dieron. La palabra remitiéndonos a los 10 hombres leprosos. La palabra de Dios nos dice que el Señor les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, que es una instrucción bien específica. ¿Qué les estaba diciendo el Señor que hicieran con esto? Lo que el Señor les estaba diciendo era que fuesen obedientes y que siguieran la ley. Levítico 14, versículo 2 dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. O sea que si el Señor lo mandó que fueran al sacerdote, es porque el Señor ya los había limpiado. Y al igual que estos 10 hombres que tuvieron que hacer lo que el Señor les mandó para ser sanados, todos los que llegan a los caminos de Dios reciben instrucciones específicas de lo que tienen que hacer para recibir las bendiciones de Dios. Toda persona que llega a los caminos de Dios se le instruye a perseverar en la santidad, porque su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y como dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, al igual que los 10 hombres en la historia de hoy, reciben la sanidad. Muchas personas que vienen a las iglesias reciben la sanidad en su alma y muchos incluso hasta reciben un adicional, que la sanidad a sus cuerpos. Porque ya vamos a ver un poquito más adelante ¿qué produjo la sanidad de estos hombres? Existen 2 cosas que produjeron la sanidad de estos hombres. La primera razón por la que ellos recibieron la sanidad fue debido a su fe y a que ellos clamaron la misericordia del Señor, porque sabían que Jesucristo tenía misericordia aún de los malos, que no iba a mirar su condición pecadora, sino que el Señor los iba a sanar, que el Señor iba a ser misericordioso, aún siendo pecadores malos. Y la segunda razón por la que ellos recibieron la sanidad fue debido a su obediencia. Porque como dice el Señor en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13 al 15, tú lo puedes leer detenidamente, que en la obediencia está la bendición. La fe, hermanos, la fe y la obediencia de estos hombres fue lo que hizo que ellos fueran inmediatamente sanados. Inmediatamente fueron sanados, porque si no ellos hubieran dicho: no vamos a ir al sacerdote porque estamos todavía con la lepra. Pero ellos caminaron
Caminaron al sacerdote porque confiaban que se iban a presentar ya sanados y limpios. Por eso ellos tenían fe y fueron obedientes a lo que el Señor, a las instrucciones, a las órdenes, al mandato que el Señor le dijo. Ahora veamos en este detalle, y aquí vemos que se nos dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En su infinita gracia y misericordia, el Señor sanó a estos 10 hombres de esta terrible y mortal enfermedad. Pero lo triste del caso es que a pesar de que los 10 recibieron la misma bendición, a pesar de que los 10 fueron liberados de esta mortal enfermedad, solo uno tomó el tiempo de regresar y darle gracias al Señor. Allí rostro en tierra, humillado, agradeciendo al Señor por haberlo sanado. Solo uno regresó a reconocerlo por quien Él realmente es y darle gracias a Dios. Porque, hermanos, dar gracias al Señor, no todos lo hacen. No todas las personas tienen corazones agradecidos para con Dios. Pero uno sí tuvo un corazón agradecido. Y esto sorprendió a Jesús. Sorprendió a Jesús, y es por esa razón que Él dijo, ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y glorificara a Dios, sino solamente este extranjero. Y le dijo a ese extranjero, a ese agradecido, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Recibió este hombre un beneficio doble. Y es lo que el ser humano nunca se da cuenta, que Dios es galardonador de todo aquel que le busca sinceramente, con un corazón sincero. La realidad es que esta historia, todos siempre debemos tenerla, hermanos, muy en cuenta. Convertidos y no convertidos, tenemos que tenerla en cuenta. Los cristianos no podemos ser personas olvidadizas. Lo que aconteció en ese tiempo es algo que acontece con mucha frecuencia en la iglesia en el presente. En la iglesia recibimos a personas que llegan completamente destruidas por el mundo. Personas que llegan afligidas, llegan desesperadas. Personas que llegan sufriendo y atormentadas. Personas que llegan en busca de respuestas y soluciones. Personas que llegan buscando la gracia y misericordia de Dios. Pero una vez que la reciben, una vez que se recuperan, al igual que sucede con el hospital, no se las ve más. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué, hermanos? Hasta el mismo Señor Jesucristo le sorprendió, le llamó la atención y preguntó, ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? Y es porque son desagradecidos, hermanos. Al recibir las bendiciones de Dios, no han tomado el tiempo de regresar y darle gracias a Dios y reconocer que solo por obra y gracia y misericordia de Dios fueron sanados y liberados de la aflicción que les mataba lentamente. Es muy triste decirlo, pero para darnos cuenta de la ingratitud del hombre, lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor. Miremos a nuestro alrededor, hermanos. Miremos nuestras iglesias, sillas vacías por todos lados. Esas sillas vacías representan la ingratitud del hombre. Representan, hermanos, la ingratitud del hombre. A veces yo ingreso a mi iglesia y veo las sillas vacías y me acuerdo de cuántas personas recibieron milagros de Dios. Milagros en sus cuerpos, milagros económicos, milagros en sus matrimonios, milagros y milagros. La salvación, la gloria de Dios, la misericordia de Dios. Y no están. No están en las iglesias, sus lugares están vacíos. Y es triste, hermano, ver que un Dios tan grande, un Dios misericordioso hizo tanto a favor de la humanidad y la humanidad le da vuelta a las espaldas como estos 9 leprosos que después de haber recibido los beneficios del Señor, se fueron como un día más de los tantos que habían tenido antes cuando eran sanos. Porque cuando eran leprosos, ahí estaban atormentados, ahí estaban siendo desechados,
considerado el excremento de la sociedad, repudiado por los hombres. Si el hombre fuese realmente agradecido a Dios, en ninguna iglesia existiría una silla vacía, sino que existirían, hermanos, filas o líneas de personas esperando para entrar y alabar y bendecir el nombre de Dios. Porque, hermanos, no solamente tenemos que esperar que nos sucedan tragedias en la vida para recordarnos que existe un Dios en el cielo, que todo lo mira y que todo lo puede. No tenemos que estar al borde de que nuestro matrimonio se esté destruyendo. No tenemos que estar al borde de ver nuestros hijos en caminos malos. No tenemos que estar con nuestra salud al borde de la muerte para recién llegarnos a Dios. No, queridos hermanos, tenemos que ser agradecidos por las cosas cotidianas que Dios nos da. Dios nos ha dado la vida hoy para que le busquemos a Él. Si ese es el propósito de Dios, estar acá en la tierra, para que le alabemos a Él, para que le adoremos a Él, para que nos preparemos para la eternidad, que la pasaremos juntamente con Él. ¿Por qué el ser humano anda tan distraído? Hoy tiene un plato de comida, hoy tiene un lugar donde dormir, hoy tiene ropa para abrigarse, hoy tiene quizás otras comodidades que otros no la tienen, pero hay muchos desagradecidos. Tienen quizás caloventor en su casa, calefacción, tienen un buen techo que los cubre de la lluvia, de los vientos, del frío o del calor. Tienen un trabajo para traer la comida todos los días a la casa, aunque sea poquitito, pero por lo menos para un plato al día pueden tener. Pero sin embargo, esas personas ni se acuerdan que hay un Dios, ni se acuerdan que hay una iglesia donde el Señor dice que debemos reunirnos y no dejar de reunirnos como muchos tienen por costumbre, dice. Muchos tienen por costumbre no congregarse. Se han olvidado que hay un lugar donde el Señor lo ha elegido para ir a alabarlo y adorarlo al Señor. Y es por eso que hay muchas iglesias vacías, hay muchas sillas vacías y muchos cristianos desagradecidos que andan por la calle olvidándose que hay un Dios que lo ha mirado con compasión y que aún los está mirando con compasión. Porque ¿cuántos de ustedes tendrían que estar ya muertos, amigos que están escuchando? ¿Cuántos de ustedes? Porque el Señor dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y tú no has pecado? ¿No has estado quizás infringiendo las leyes de Dios? ¿No has estado caminando por caminos que no son el camino que el Señor ha marcado, que es uno solo, que es Él? Jesucristo dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Pero muchas veces las personas andan por otros caminos, adorando otras imágenes, adorando otros dioses, y andan por caminos peligrosos, caminos que el Señor prohíbe, y sin embargo siguen con vida. Siguen con vida porque la misericordia de Dios no te ha sacado de la tierra, porque Dios es el dueño de nuestras vidas. Dios es el dador de la vida y Dios es el dador de la muerte. Cuando Él le place, nos toma la vida y nos saca de esta tierra. Y si tú estás con vida es porque Dios así lo está permitiendo. Amigo, ¿en dónde estás? Estás perdido, pero hoy Dios te está haciendo escuchar. Está haciendo escuchar tu voz y te está diciendo: yo te amo, por eso todavía te tengo con vida. Porque no quiero que te vayas de esta tierra sin la salvación de tu alma. Yo no quiero que pases de esta tierra a una eternidad sin mí, separado de mí, en el infierno, ya sin posibilidades alguna de poder tener la salvación. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el tiempo de salvación. Hoy el Señor te está diciendo: ven a mí, con brazos de amor yo te espero, para que tú vengas y puedas ser perdonado de todos tus pecados. Así como esos leprosos que eran despreciados, que eran sacados de la ciudad, que no podían estar ni siquiera a una corta distancia de un ser querido. Asimismo, tu pecado te separa de Dios. ¿Sabías tú que el pecado te separa de Dios? Pero el Señor quiere reconciliarte, quiere que tú puedas volver a Él. Y por eso el único camino es la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Poderosa la sangre de nuestro Salvador, poderosa la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, para que tú te llegaras ante Él humillado, porque el Señor dice que al que se humilla,
yo iré desde los cielos y sanaré sus tierras. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quieres tú que el Señor te sane tu tierra? ¿Quieres tú que el Señor sane tu matrimonio? ¿Quieres tú que el Señor sane tu hogar, sane tus hijos? ¿Quieres tú aún recibir quizás alguna sanidad en tu cuerpo? Ven a Cristo. No te demores más. El Señor siempre te está esperando en la iglesia. No estés esperando que pase el tiempo y después te tengas que arrepentir toda una eternidad. O tengas que estar avergonzado en la presencia del Dios, recordándote que un día escuchaste que alguien predicaba de la salvación que es gratuita acá en la tierra. No tengas que estar remordiendo tu conciencia de todas las oportunidades que Dios en su gran misericordia te ha dado acá en la tierra, mientras caminabas distraído, mientras caminabas tú mirando las cosas que el mundo te estaba ofreciendo. El Señor te está diciendo, ven a mí yo que soy el camino, que soy la verdad, que soy la vida. Ven a mí que di mi vida por ti, que he muerto en una cruz vergonzosa, en una cruz dolorosa, para que tú no tengas que pasar por eso, para que tú no tengas que sufrir la separación de Dios, para que tú no tengas que ser consumido por la ira de un Dios que no soporta, que no tolera el pecado porque es santo. Es así, hermanos. Cristo que sanó a estos 10 hombres leprosos está presente en la iglesia en todo momento. Y el Señor nos dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No importa si no vas a una iglesia multitudinaria. El Señor dice que donde 2 o 3, ahí ya está el Señor. Entonces busca un lugarcito cercano a tu casa o lejano, no importa. Hay muchos que viajan y viajan, pero saben que la bendición está en algún lugar y la van buscando, hermanos. Ve a una iglesia, congrégate, reconcíliate con el Señor, arrepiéntete, vas a recibir las instrucciones necesarias para seguir una vida conforme a los caminos que el Señor te van a preparar. Busca una iglesia de santidad, que te preparen en la santidad, que te preparen en la verdad y no en la mentira, como muchos andan predicando mentiras y llevando confundido a miles de almas al infierno. Ve a una iglesia antes que sea demasiado tarde, cómprate una Biblia o busca a alguien que te pueda regalar, donarte una Biblia. Él está ahora en este momento, en este preciso momento, a través de estas ondas radiales, sanando heridas, levantando al caído y fortaleciendo a los débiles, porque poderoso es nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice que por sus llagas hemos sido curados, por sus heridas hemos sido sanados. Así que hay alguna alma que está con problemas en su cuerpo, ahí está el Señor queriendo poner su mano sanadora, esperando que solamente tengas fe y confíes en Él, esperando que solamente seas obediente y corras a Él y gritándole: Maestro Jesús, ten misericordia de mí. Levantando al caído que se ha caído por una desilusión, por una tristeza, por una traición, se ha caído en el camino. Diciendo el Señor, no dejará para siempre caído al justo. Y el Señor te dice: hoy te digo a ti, hermana, hoy te digo a ti, hermano, levántate en el nombre mío, levántate en el nombre de Jesucristo. El Señor te quiere levantar, el Señor te quiere de pie, el Señor te quiere fortalecer tus rodillas endebles, tus manos cansadas. El Señor está para fortalecer a los débiles, aquellos que no se sienten fuertes, que no tienen fuerzas para poder seguir adelante. Pero el Señor dice que te remonte como las águilas por las alturas, porque vas a correr y no te vas a cansar. Vas a correr en esta vida, pero no te vas a cansar, porque el Señor te va a fortalecer. Tristes serían que muchos no pueden decir gloria a Dios. Vamos a veces a la iglesia y vemos a gente avergonzada. No tienen vergüenza de pecar, no tienen vergüenza de salir con minifaldas a las calles, no tienen vergüenza de salir con llor a la calle, no tienen vergüenza de decir palabras corrompidas. No tienen vergüenza de traicionarse en el matrimonio. No tienen vergüenza de hacer malas cosas en el trabajo. Pero sin embargo sí tienen vergüenza de ir a la iglesia y decir gloria a Dios. De decir aleluya a nuestro Dios. De poder decir gracias Señor, amén Señor. Y exclamarle exclamaciones de gratitud a un Dios que lo hizo todo. A un Dios Elohim que nos creó.
a un Dios que nos sustenta, sustentador de todas las cosas, a un Dios Jireh que nos provee para todas nuestras necesidades, a un Dios El Shaddai, un Dios de toda bendición, a un Dios Jehová Rafa que sana todas nuestras dolencias, a un Dios Roy, que es como el buen pastor que la cuida a sus ovejitas, le da el mejor pasto para que coma, se alimenta, el pan de vida eterna, el agua de la salvación que refresca todo nuestro ser. Tenemos un Dios Shalom, Dios de toda paz, que puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, no la que ofrece el mundo. No, porque esa no es una verdadera paz. La verdadera paz se encuentra en Cristo, la paz Shalom. Estarás en un mundo compulsivo, en un mundo violento, en un mundo de traición, de injusticia y de maldad. Pero en medio de ese mundo Jehová te dará paz, porque Él es paz. Y podrás tener un Dios llama, un Dios presente, un Dios todopoderoso, el Dios viviente, el Dios que está hoy entre medio nuestro. El Dios que puede estar en tu corazón si le abres el corazón. El Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré y cenaré con Él. El Señor quiere cenar contigo, quiere hacer morada juntamente con el Padre. Jesucristo quiere entrar y hacer morada en tu corazón. Jesucristo no quiere ser un hombre, una imagen que esté afuera mirándola desde lejos. Jesucristo quiere habitar dentro tuyo. Jesucristo quiere estar contigo en todos los momentos de tu vida, que nunca te sientas solo, si te han abandonado, si te han dejado, si te han despreciado, si no te han tenido en cuenta, si te han tenido en poco como esos leprosos, que la familia incluso no los quería con ellos. ¿Cuántos hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes andan en este mundo sin ser amados? Pero hay uno que te dice, yo te amo, porque Dios es amor. Él es amor, Él es el único que da un amor. Los hombres son traicioneros, los hombres quizás te han traicionado. Hoy te han dicho yo te amo, mañana te han traicionado. Pero Dios nunca te va a traicionar. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Dios te dice yo te amo, Dios te va a amar hasta el final. Y el Señor te dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. El Señor te ha prolongado su misericordia, por eso estás con vida. Por eso hoy todavía estás con vida, tu corazón late para que puedas entregárselo a Jesucristo. Entrégaselo hoy, no dejes pasar ni un día más. Es triste que no puedan muchos alabarlo porque son desagradecidos. Como cristianos fieles debemos siempre mantener esta historia en mente para evitar de caer en el pecado de la ingratitud. Debemos siempre mantener esta historia en mente para que no vayamos a cometer el error de los 9 y se nos olvide o simplemente ignoremos lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Cosas que ahora no entendemos, pero que en el tiempo postrero el Señor nos hará de entender todo lo que ahora no podemos comprenderlo con nuestra mente humana. Recordemos siempre las instrucciones específicas que hemos recibido. Y perseveremos en la santidad, hermanos. Reconozcamos que solo Dios puede darnos la paz y el descanso del que ahora nosotros gozamos y seamos agradecidos a Él en todo momento. Como hemos comenzado con el texto de Colosenses 3:15 hoy día, y sed agradecidos. Hermanos queridos, tenemos que ser cristianos agradecidos. Reconozcamos que solo Dios puede sanar nuestras heridas y nuestra alma. ¿Cómo le podemos manifestar nuestro agradecimiento? Lo hacemos como hizo el hombre en esta historia. La palabra de Dios nos dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Manifestamos nuestro agradecimiento a Dios al congregarnos para glorificar, alabar y bendecir su nombre. Congrégate, querido hermano, deja el resentimiento, deja la amargura, deja el enojo. Congrégate en una iglesia. Cristo viene a buscarnos a todos, pero unidos.
sin enojo, sin rencor, sin amargura. Lucas capítulo 17, versículo 19, le dijo Jesucristo al leproso arrepentido: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuál fue la recompensa del agradecido? Que recibió el doble y lo más valorable, querido amigo y querida amiga, lo más valorable, recibió la salvación que los otros 9 no la recibieron. Los otros 9 solamente recibieron la sanidad a su cuerpo, pero no recibieron la salvación porque no fueron personas agradecidas, que volvieron humillados y arrepentidos y agradecidos como lo hizo esa única persona que cayó allí sabiendo ante quién estaba. Recibió la salvación. Vete, tu fe te ha salvado. No permitamos que las influencias de este mundo nos separen de la presencia de Dios. Como cristianos fieles, hermanos, no permitamos que al pensar en nosotros el Señor quizás tenga que decir: ¿dónde están? ¿Dónde están mis hijos por quienes yo he muerto en la cruz del Calvario? ¿Dónde están mis hijos por quien yo he derramado la sangre hasta la última gota? Sino que el Señor diga lo contrario. ¡Qué hermoso! Ahí van los sanados y agradecidos. Ahí están mis hijos, los sanados y los agradecidos. ¿En cuál de las dos listas quieres tú estar? Ante el interrogante de un Dios que no entiende por qué el ser humano es tan desagradecido, o ante el contentamiento de un Dios que dice: ahí van los sanados y agradecidos. Esos son mis hijos. Con ellos tengo mi total contentamiento. Como un día lo pudo decir con su propio Hijo. Dios Padre pudo expresar eso con su propio Hijo. Que el Señor te bendiga en este hermoso día y tú puedas ser una persona bendecida, sanada, agradecida y salvada. Dios los bendiga. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Oro en el nombre de Yeshua HaMashiach, el poderoso, único y suficiente Salvador de nuestras vidas, quien vino a esta tierra por misericordia, por amor, para salvar a todo pecador que se quisiera arrepentir. Gracias, Señor. Oro en este día para alguna alma que hubiera sido tocada por el poder poderoso de tu palabra, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, que pudiera estar recibiendo la salvación. Señor, sabemos que por un pecador que se arrepiente hay gozo en los cielos. Gracias, Señor, te pido que tú estés inscribiendo el nombre en el libro de la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño, de un adolescente, de un anciano, que en este día haya caído rendido a tus pies, sabiendo que tú eres un Dios que puedes salvarlo de su condenación, que puedes limpiarlo de todos sus pecados. Señor, yo te pido por un corazón que ya ha venido atribulado ante ti y que quiere encontrar la paz que su alma necesita. Que tu misericordia lo rodee, Señor. Que tú le prolongues tu misericordia porque tú lo has amado. Por eso, Señor, estás llegando a su corazón. Por eso, Señor, tú has permitido que se conecte a la 91.7, Señor, para que reciba la salvación en este mismo momento. Señor, yo oro por un pecador. Yo oro para que tu mensaje siga siendo predicado en las iglesias, Señor. Para que tu mensaje sea siendo extendido por todos los continentes. Para que los policías, para que los gendarmes, para que los enfermeros, los médicos, los profesionales, todas las personas, Señor, caigan rendidos a tus pies, arrepentidos y agradecidos por el sacrificio, por el amor eterno con que tú lo amas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú estés levantando al caído, aquel que ha estado entristecido y fastidiado por largo tiempo. Señor, tú lo vuelvas a tu redil. Que tú como a la perniquebrada la alzaste, la cargaste y la llevaste con las otras 99. También muchas de esas que están por ahí dispersas, alejadas de ti, en caminos peligrosos, en camino de muerte, Señor, hayan sentido el poder de tu palabra, ya sea por un tratado recibido en la calle, ya sea por una palabra dada en un hospital, en un sanatorio, ya sea en la escuela, en la calle, Señor, ya sea en cualquier lugar, Dios mío, pueda reconocer que hay un solo Dios que salva, un solo mediador entre Dios los hombres, Jesucristo hombre.
Bendito sea tu nombre, te adoramos, Señor. Te alabamos, poderoso Salvador de nuestra alma. Te amamos, Rey de Reyes, Señor de Señor. Y te damos toda la gloria, Altísimo Rey soberano Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, porque tuya es, Señor. Gracias por habernos amado, Señor. Gracias por haber llegado a nuestras vidas y habernos recogido con tus brazos de amor. Gracias por las herencias hermosas que estás preparando allí en la eternidad. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto a buscarnos. Gracias, Señor, porque tú vienes a buscar una iglesia santa. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque lo que has prometido lo vas a cumplir. En ese Dios confiamos, en ese Dios, Señor, creemos. Nuestro corazón está confiado en ti, nuestra alma está quietada en ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios de toda fortaleza, Dios de toda salvación. Sea toda la gloria, Señor, sea tu salvación cayendo en las cárceles, Dios mío, transformando las almas, cambiándolas, Señor, trasladándolas del reino de las tinieblas al reino poderoso de tu luz admirable, al reino de tu amor y de tu paz, Señor, al reino de tu salvación, al reino de tu sanidad, Dios mío. Bendito sea tu nombre. Te damos las gracias por una oportunidad más de poder haber extendido tu reino, de haber extendido tu gloria, Señor, en este lugar, en este momento, en este día, Señor. Bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.